Hola, quiero pasar a saludarte. Estamos haciendo un estudio bíblico maravilloso de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, de esos 12 hijos a los cuales él llamó de manera muy hermosa y a cada uno le dio una bendición muy particular. Entonces vemos como hoy tenemos la historia de la tribu de Zabulón. Tal vez no es una tribu muy conocida como las otras, de pronto como la de la tribu de Judá, como la tribu de los levitas, pero es una tribu que hoy queremos estudiar porque va a dejar muchas enseñanzas en tu vida. Yo quiero iniciar esto con una sencilla pregunta. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido maltratada? ¿Te has sentido herida o herido? O incluso avergonzado ante las circunstancias o las situaciones que estás viviendo, y te has puesto a reflexionar, pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué no está marchando mi vida de la manera correcta? Y nos preguntamos incluso, ¿Dios me puede usar? Pero mira las circunstancias en las que estoy. Hoy vamos a hablar de la tribu Zabulón y vamos a dar respuesta a esta pregunta inicial. Recordemos Salmos 30 del 11 al 12 que dice hermosamente: has cambiado mi lamento en danza, en carar. Desataste mi cilicio y me ceñiste alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová mi Dios, te alabaré por siempre. Jacob bendice a sus hijos. Génesis 4, 1, 28. Y le dijo en el versículo 2: hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Definamos qué quiere decir el nombre Zabulón. El nombre Zabulón significa morada o casa elevada. Deriva específicamente del hebreo Zabal o Zebul. Y en el versículo 3 encontramos en un solo versículo la bendición para esta tribu. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón, disculpen. Vemos como Jacob predijo que esta tribu tendría un dominio marítimo grandísimo y que sería prosperado ampliamente en el área del comercio. ¿Quién era Zabulón? Fue el menor de los 6 hijos que tuvo Lea, pero fue el 10º hijo de Jacob. Cuando Zabulón nace, en Génesis 30:20 dice su madre Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó a su nombre Zabulón. ¿Cómo era Zabulón? Zabulón era un pueblo guerrero, era conocido por su valentía y habilidad en la guerra, como se ve cuando ellos participan junto con Débora y Barak contra los madianitas, y su apoyo permanente hacia David. ¿Qué era la zona? ¿Dónde era la zona que ellos se encontraban? En lo que conocemos como Galilea. Ese era su territorio. Moisés también da una bendición muy especial a este pueblo, que sería que disfrutaría de las riquezas del mar. Deuteronomios 33, 18, 19. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres tú y Isacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con esta tribu? Esta tribu cuando entró a la tierra prometida, tenía una instrucción muy clara por parte de Dios. ¿Cuál era esa instrucción? Que ellos tenían que expulsar al pueblo que estaba allí. ¿Por qué? Porque no iba a permitir que lo que era para los hijos del Señor estuviera otra tribu. Además, los llevaría a prostitución, los llevaría a idolatría, a seguir caminos que no son de bendición, sino de perdición. Los cananeos vivían en 2 ciudades principales, Quitrón y Nahalón. Aunque sí los sometieron a trabajos forzados, realmente nunca los expulsaron. Entonces, ¿qué pasa? Esta fue una obediencia, pero una obediencia a medias, incompleta, ante la orden clara que Dios había dado, que tenía que expulsar a todos los habitantes de esa tierra. Números 33, 52. ¿Cuántas veces el no cumplir la palabra de Dios, al igual que Zabulón, nos ha pasado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos podemos identificar cuando nosotros decidimos obedecer a medias, o peor aún, ni siquiera obedecer?
Decidimos tomar nuestros propios caminos, tomar nuestras propias decisiones, hacer nuestra voluntad. Nos olvidamos de los consejos incluso de nuestros padres, nos olvidamos de lo que dice la Sagrada Escritura. Y por varias razones lo que hacemos no concuerda a lo que dice el Señor, a lo que el Señor te ha mandado a decir. ¿Cuántas veces encontramos personas que decimos, pero es que es tan bueno, es tan buena, pero ¿por qué le pasan? No sé si usted recuerda esto, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Es una pregunta que siempre se ha hecho muchas veces las personas. Y hay que empezar a revisar qué ha pasado en esas vidas. Si ha habido una obediencia total y permanente y continua, o ha habido una obediencia a medias, o ni siquiera ha habido obediencia. Entonces vemos esta situación, vemos también que esta tribu de Zabulón regresa a Dios luego de este impasse y empieza a obedecer sus mandamientos, participando en batallas por Débora, por Barak, pelearon valientemente Jueces 4, Jueces 5, 18. Durante el reinado de Zabulón, se unió a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl. Primera de Crónicas 12:33, y dice: de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Muchas veces tú y yo nos alejamos de las promesas, de las bendiciones. Nos dijeron es para el norte y cogimos para el noroccidente, por ejemplo, pero es norte. No, era para el norte. Entonces nos alejamos de Dios y somos nosotros los que paulatinamente, sin darnos cuenta, pensamos que estamos haciendo lo que agrada a Dios, cuando realmente hace mucho tiempo no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, de la manera, de la forma y en el tiempo que el Señor estableció que se debían hacer. Esta es una situación que se nos vuelve muy común en nuestras vidas. Nos acostamos y decimos, bueno, mañana voy al banco, mañana hago esto, y trazo a veces un cronograma, y si trabajo en una empresa, armo los planes, viajo a tal parte, visito tal cliente, compro tal producto. Pero antes que programar y agendarnos, vamos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, ¿esto te agrada? ¿Es así que lo quieres? ¿O no voy? ¿O se debía hacer? ¿O no es el tiempo? ¿O ni siquiera se debía hacer? ¿Qué pasó? Vemos que lo que ocurrió específicamente, Isaías profetizó: en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón, pero en el futuro honrará a Galilea. En Isaías 9:1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque es que la obediencia es la que abre la llave para las grandes bendiciones. Juan 14:23, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre la amará y haremos nuestra morada. O sea que cuando yo no obedezco lo que el Señor me está diciendo, no estoy amando a Dios, no estoy cumpliendo con la palabra, con sus mandatos. Mi Padre está allí, pero nosotros nos alejamos y dejamos de recibir su amor, y no está en una eterna comunión e intimidad conmigo, porque yo me alejo, porque quiero hacer mis placeres, porque quiero tomar mis decisiones, porque es que yo tengo libre albedrío. Sí, pero ese libre albedrío es para amar más a Dios, es para obedecer más al Señor, es para entender su amor, su misericordia, sus bendiciones. No es para hacer lo que me provoque hacer y deshacer, licencia para acabar. Y aquí no ha pasado nada para vivir, como dicen muy comúnmente, vivir la vida locamente. Y a veces confundimos esto. Dice Deuteronomios 28:1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Mire, esto es muy importante. ¿Qué estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica? Dice, el Señor tu Dios te pondrá encima de toda la nación de la tierra. Pero si escuchas al Señor tu Dios y cumplen los mandamientos, no estamos en la posición que el Señor nos quiere dar, porque no estamos escuchando a Dios, porque no estamos haciendo los mandamientos, estamos haciendo lo que queremos.
y en las formas que queramos hacerla. O sea, no estamos teniendo en cuenta al Señor. Las profecías de Isaías en la parte mesiánica está incluyendo en Galilea a Zabulón. Dijo que serían honrados como la primera en escuchar el mensaje de Cristo. Y esto se cumple. Isaías profetizó que el territorio de Zabulón que habría sido humillado. ¿Y por qué fue humillado? Porque no hubo obediencia. La orden fue clara. Saca a los cananeos. No le va a poner trabajos fuertes, los dejo ahí. ¿Cuál fue la orden? Sácalos. ¿Qué te ha dicho el Señor? Sal de ese trabajo. Termina esa relación. Ponte a estudiar, no pierdas más tiempo. Está pasándote la vida y no estás haciendo nada útil. ¿Qué te está diciendo el Señor? Rompe ese hábito, rompe ese cigarrillo, rompe ese alcoholismo. Rompe esa adicción. ¿Qué te está diciendo el Señor? Deja esas malas amistades. ¿Cuántas veces a ti y a mí el Señor nos ha dicho de una, de dos, a través de nuestros padres, amigos, familiares, conocidos? Oye, mira esto. Y nosotros decimos, déjame, esta es mi vida, porque yo lo hice hace muchos años, cuando estábamos jóvenes. No es lo mismo lo que tú piensas a los 20, a los 30, o a los 40, o a los 50. No es lo mismo. Ya nos tomamos tiempo para reflexionar después de que cometimos una cantidad de errores, pero eso forma parte del proceso de la vida, porque es que solo se aprende lamentablemente cuando nos golpeamos. No debería ser así. Muchas veces los padres le dicen a uno, no te metas en esa deuda. Usted ya fue y pidió el préstamo y está debiendo a esta vida y la otra. ¿Cuántas veces tantas cosas que nos ha dicho el Señor en la intimidad y nos dice, es la bendición, pero no es el tiempo? O muchas veces te dice, esa no es la bendición y esa puerta no se va a abrir. Y vamos a forzar, a empujar, porque es que yo quiero esa puerta, pero el Señor sabe qué va a pasar en 5, 10, 15 años que tú y yo no lo sabemos. Entonces vemos que esta tribu fue muy humillada, fue maltratada, no hubo obediencia. Pero después vemos también la inmensa misericordia del Señor cuando llega nuestro Señor, y es uno de los primeros territorios donde empieza el ministerio del Señor. Y vemos cómo el Señor tiene un amor inagotable, tiene paciencia, tiene amor, tiene fidelidad, una fidelidad total. La historia de Zabulón, de esta tribu, nos recuerda que Dios siempre está presente. Cuando nosotros decidimos volver a Él, Él está allí. El problema nunca ha sido el Señor, el problema fuimos nosotros que nos alejamos con nuestras malas decisiones, con nuestra soberbia, con nuestros orgullos, con nuestro tema es que es el libre albedrío, entonces voy a hacer y deshacer, cuando no entendimos la importancia de la obediencia, la importancia de recibir consejos. No importa lo maltratados que tú y yo, o lo heridos que hemos estado, o incluso lo que hayamos sido avergonzados. A veces nos sentimos culpables por esos errores del pasado. Si yo hubiera hecho caso, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo hubiera terminado ese estudio, si yo hubiera aceptado, si yo hubiera, y nos pasamos en ese si hubiera y pasamos como los hámster ahí. Pero ¿saben? Dios puede usarnos todavía cuando hay un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Esto es lo que vemos como la misericordia y el amor eterno del Señor hacia nuestras vidas. Así como la tribu de Zabulón inicialmente no obedeció a la orden y la instrucción, pero después recapacitó cuando fue a pelear, a respaldar al rey David, cuando apoyó al pueblo contra muchos ataques de muchos enemigos, y fue el primero que salió a pelear, y peleó, dice la palabra, sin doblez de corazón, o sea, con un corazón genuino y dispuesto a la batalla por las demás tribus. Entonces vemos que muchas veces nos vamos a equivocar, claro que sí, pero lo importante es tener esa capacidad y esos tiempos de introspección que lo logramos a través de la oración y el ayuno, y recapacitamos y miramos por qué estoy en esta situación, pero tengo que mirar atrás y no volver a cometer los mismos errores. Tú te puedes equivocar con una piedra una vez, pero no seguirte dando con la misma piedra, como lo he dicho muchas veces, o peor aún, encariñándote con esa piedra que finalmente va a destruir muchas áreas de tu vida. Entonces entendemos por qué hay muy buenas personas, pero las bendiciones no están llegando, sus vidas están atascadas, sus bendiciones están detenidas.
examinémonos, entrémonos a examinar qué está pasando en nuestras vidas. Estoy siendo obediente, estoy cumpliendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, y si no lo estoy haciendo, rectificar nuestro camino y volver a la presencia del Señor. Bendigo tu vida. Adiós, adiós.